Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Gracias, Jesús. Gracias, maravilloso Padre, por tu presencia, por esta alabanza que nos permites hacer, Señor, con total libertad para ti, Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. A todos ustedes, que el Dios Todopoderoso los bendiga hoy nuevamente desde nuestras casas, llevando la bendita palabra de Dios. Vamos a orar en este día. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu bendita palabra. Tu palabra es viva y eficaz. Háblanos en ella, por ella y a través de ella. Que yo sea el instrumento, Señor, el vaso, el canal, pero tú, Señor, sea el agua viva, Señor. Que seas tú hablándonos en este día, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dice así la bendita palabra de Dios. Vamos a leer Jueces capítulo 2 del versículo 11 en adelante. Dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Verso 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Quiero decirle, mi hermano, que la palabra de Dios aquí en Jueces capítulo 2 nos habla cómo estaba el pueblo de Israel. Estoy hablando de una época de 1200 años aproximadamente antes de Cristo. La época de los jueces, que también se llamaba los libertadores. Cada vez que el pueblo estaba mal, en situaciones precarias, duras, difíciles, paupérrimas, Dios enviaba a los famosos libertadores, conocidos como los jueces, que iban a instruir al pueblo en las leyes, en la bendita palabra de Dios.
Pero vamos a ver cómo era que estaba este pueblo. Año 1200 aproximadamente antes de Cristo, el pueblo se encontraba de la siguiente forma. Vamos al capítulo 6, verso número 6 de Jueces. Dice: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Número 1, el pueblo estaba totalmente empobrecido. Estaban en situaciones bajas, en situaciones económicas terribles, estaba realmente mal. Pero ¿cómo estaba más el pueblo? Vamos unas hojas más atrás, en el capítulo 4, vamos a ver el versículo número 3. Dice, de Jueces: entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido, escuche, oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. No solamente había hambre, pobreza, escasez, sino que también estaban en opresión de un pueblo, de los pueblos vecinos. Estoy hablando de los vecinos de los filisteos por el sur, de los cananeos por el norte. Estoy hablando de los moabitas hacia el suroriente. Estoy hablando de los fereceos, de los jebuseos, de todas las naciones extranjeras que los oprimían, los esclavizaban. Estaban mal, estaban literalmente empobrecidos y estaban totalmente oprimidos. Pero ¿cómo más estaba este pueblo? Fíjese que en el capítulo 3, el versículo 14 nos dice lo siguiente. Libro de Jueces: y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Escuche usted. O sea que no solamente estaban oprimidos con hambre, sino también estaban en servidumbre, en esclavitud por parte de los moabitas. Es decir que la situación para el pueblo era totalmente delicada. Estaban mal. Pero ¿cómo más estaba el pueblo aparte de esto? Vaya al capítulo 3 de Jueces, el versículo número 6, otra hoja más hacia atrás. Dice: y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Es decir, que el pueblo, aparte de que estaba esclavizado, oprimido, empobrecido, también las hijas de los hijos de Israel se casaban con los hombres de los moabitas, de los fereceos, de los jebuseos, de los filisteos, de los cananeos y todas las corrientes paganas. Y dice aquí el contexto que adoraban a los dioses de ellos. Es decir, que Israel estaba de mal en peor. ¿Esto qué produjo? Pues dice la palabra de Dios allá en el versículo número 11 del capítulo 2. Dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo. Fíjese, ¿por qué hicieron lo malo? Hicieron lo malo al tener alianzas con los pueblos paganos y comenzar a adorar a sus dioses. Dice en el contexto del versículo 13, dice: y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Quiénes eran? Baal era el mismo dios de los babilonios, que fue adorado después por los caldeos, igualmente por los filisteos, después pasó con otros nombres a otras culturas como los medopersas. Era el dios principal, el dios de los paganos. Y su esposa era la que aquí dice en el versículo 13, era Astarot. Otras culturas la llamaban Astarte, que era la diosa madre o la reina de los cielos. Es decir, que el pueblo de Dios comenzó a adorar dioses extraños, dioses al Dios superior y a la diosa madre, a la reina del cielo. Entonces esto provocaba realmente el celo y la ira de Dios. Quiero decirle, mi hermano, que la condición que se encontraba el pueblo era una situación difícil. Y por eso el pueblo los oprimían, los esclavizaban y los llevaban al hambre. Pero ¿qué hacían estos hombres? ¿Qué hacía el pueblo? Fíjese que en el versículo 7 del capítulo 6 de Jueces dice: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, escuchen, los hijos de Dios o los hijos de Israel clamaron. Vaya usted un poco más adelante y se encuentra que estos allá en el capítulo 4, en el versículo 3, dice, en el capítulo 4, verso 3, dice: entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros erados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Fíjese, clamaron al Señor. Cuando usted encuentra allá en el capítulo 3, el versículo 15 también dice de la siguiente manera:
Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, es decir, de la tribu de Benjamín, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Dios levantó un juez, un libertador para ayudarlo. Vaya usted otra vez al capítulo 3, verso número 9. Lo lee usted también en su pantalla. Dice, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Escuche, los libró. Esto es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Fíjese que cada vez que el pueblo oraba, clamaba, pedía a Dios por ayuda en su momento de crisis, de pobreza, de opresión, de angustia, sufrimiento, dolor, maldad, clamaban al Señor. Y el Señor enviaba un juez, un libertador, alguien que les recordara las leyes y les llevara los mandamientos, les recordara quién era Dios. Y volvían a obtener realmente la victoria. Estos hijos de Israel es tan curioso realmente que nos encontramos que aparte de que clamaban a Dios, sin embargo clamaban al Señor, pero no obedecían. Vaya al capítulo número 2, el verso 18 y el verso 19, capítulo 2, verso 18 de Jueces. Fíjese lo que dice. Cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos. Todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia. La palabra misericordia en hebreo es rahen. Entonces había la misericordia de Dios por los gemidos a causa de los que oprimían y afligían, por los que los oprimían. Es decir, que ellos clamaban a Dios, mandaba un juez, les ayudaba, los levantaba, los fortalecía, les quitaba el hambre, volvían a ser prósperos, bendecidos. Pero ¿qué pasaba? Vaya al contexto del versículo 19. Vea usted, capítulo 2, verso 19 de Jueces. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos. ¿De quién? De esos dioses. Y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Rebeldes, necios. Una vez clamaban, Dios enviaba ayuda, enviaba al juez, el libertador, para que los encaminaran en pos del Señor. Pero cuando ya estaban en bendición, en prosperidad, en victoria, ni esclavitud ni opresión, volvían a hacer lo malo cuando el juez moría o cuando el juez desaparecía. Entonces volvían a hacer lo malo delante del Señor. Fíjese que vaya usted otra vez al capítulo 2, verso 11 y verso 12. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo, fíjese, ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, es decir, a dioses extranjeros. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. Provocaron a ira a Dios. ¿Por qué? Vaya al versículo 13. ¿Por qué provocaron a ira a Dios? Verso 13 del contexto del capítulo 2. Verso 13 dice, y dejaron, otra vez repite, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Astarot es la diosa madre, la diosa de la fertilidad, la diosa, la reina de los cielos. Es decir, que el pueblo una y otra vez, Dios los perdonaba, clamaban al Señor. El Señor enviaba a un juez para su ayuda, pero ellos, una vez moría este juez, volvían a hacer lo malo delante del Dios Todopoderoso. Fíjese usted que ese era el contexto y por eso era la razón. ¿Cuál era la razón por la cual el pueblo estaba empobrecido, estaba esclavizado, oprimido? ¿Por qué tenía tanta maldad? ¿Por qué había tanta cosa terrible en el pueblo? Porque habían desobedecido y habían dejado al Dios de sus padres. Ese era el motivo. Esa era la razón. Ahora bien, pasaron 600 años. Es decir, llegó el año 600 antes de Cristo. Apareció otro gran hombre llamado el profeta Jeremías. Y la situación fue prácticamente la misma. Es decir,
que el pueblo volvía a los dioses ajenos, que el pueblo volvía a la idolatría, que el pueblo volvía a hacer lo malo delante de Dios, que el pueblo dejaba los mandamientos de Dios y volvían a hacer lo malo. Entonces el pueblo de Dios encontraba opresión, encontraba hambre, pobreza, tristeza, esclavitud, enfermedad, dolor y sufrimiento. Entonces en los tiempos del profeta Jeremías se repite. 600 años después, cuando usted va más a la historia, se encuentra cuando el imperio babilónico en el 586 van a ser cautivos por parte del imperio babilónico de Nabucodonosor en el 586. Duran 70 años en el cautiverio, la esclavitud y la tristeza. Otra vez se repite la historia. Una y otra vez, pasaban los tiempos, viene el año 400 y pico cuando Esdras, Nehemías, se repite la historia. Y así sucesivamente el pueblo siempre repetía la historia. Dios tenía misericordia, clamaban, nos ayudaba, pero volvían atrás. Volvían a hacer lo malo delante de Dios, dejando sus preceptos, mandamientos y estatutos. Entonces, aquí es donde va el tema que nos compete hoy. La gran pregunta y la gran respuesta. Para una gran pregunta hay una gran respuesta. ¿Cuál pregunta? La pregunta que se hacían los hijos del Señor, los hijos de Israel, era: ¿por qué, Señor, el hambre? ¿Por qué la opresión? ¿Por qué la angustia? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué la pobreza? ¿Por qué la situación? ¿Por qué la maldad? ¿Por qué, Señor? Entonces Jeremías, lleno del Espíritu Santo de Dios, hace la gran pregunta que ellos se hacían, pero les da la gran respuesta. Vaya usted al capítulo 9 de Jeremías. Jeremías capítulo 9. Vamos a Jeremías capítulo 9, verso número, Jeremías 9, verso 12. Dice así la bendita palabra de Dios. Dice Jeremías: ¿quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? Aquí está la gran pregunta, escuche bien. ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? Escuche la gran pregunta que se hace el pueblo de Dios. Escuche la gran pregunta que se hacen estos. ¿Por qué la desolación? ¿Por qué la tribulación? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tan terrible mal para nosotros? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué la maldad de los vecinos? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y está la gran respuesta. Para una gran pregunta hay una gran respuesta. Esta respuesta no es de un hombre. Esta respuesta es del mismo Dios a través de la boca de Jeremías. Escuche bien la respuesta del Señor. Verso número 13, capítulo 9, verso 13 del profeta Jeremías dice: dijo Jehová, escuche, habló Jeremías, pero era Jehová el que hablaba. Dijo Jehová: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Es decir, había una gran pregunta del pueblo. Dios le dijo a Jeremías: cuando el pueblo le pregunte a usted, o algún día pregunten por qué Dios permite tanta maldad hacia nosotros, por qué Dios permite el sufrimiento, por qué Dios permite la opresión, esclavitud y el hambre, entonces tú les dirás, como dice el versículo 13, ¿por qué? Dijo Jehová: porque dejaron mi ley, cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Dejaron la bendita palabra. Y las razones por las cuales había la opresión, la esclavitud, el hambre, sufrimiento y maldad, estaba la respuesta: dejaron al Señor. Verso 14 en el contexto. Antes, en otras palabras, dejaron la ley, y antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Es decir, se fueron tras los Baales, tras dioses extraños, al cual Dios les dijo desde el Éxodo, cuando salieron de la esclavitud de Egipto, en el capítulo 20, versículo 4, no tendrán dioses ajenos, ni ídolos, ni imágenes, ni se postrarán a ellas, ni los honrarán, porque yo soy el Señor Dios fuerte y celoso.
Es decir, dejaron el gran mandamiento de tener solamente a Dios. Por eso les dejó claro otro profeta: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, y Él es espíritu, y Él es verdad, y Él no necesita ser adorado en ninguna forma diferente. Pero dejaron al Señor, y por eso las consecuencias de la tierra. Vaya usted un poco más adelante, Jeremías capítulo 16, vaya al versículo 10, Jeremías 16, 10. Otra vez aparece la gran pregunta y aparece la gran respuesta. La gran pregunta aparece en el versículo 10 del capítulo 16 de Jeremías. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos. Escuche, Dios le está hablando a Jeremías. Dice, ellos te van a preguntar lo siguiente, Jeremías. Escuche lo que te van a preguntar. ¿Por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿Qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? La gran pregunta volverá a aparecer en todo instante de la historia. ¿Por qué Dios permite esta maldad? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué? Entonces el versículo 11 dice del capítulo 16 de Jeremías: entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí y no guardaron mi ley. La palabra. Para los judíos hebraicos, la ley se resumía en la Torá y en la Takná, lo que nosotros llamamos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Es decir, habían desobedecido los mandamientos, aquel mandamiento que el Señor había predicho desde el Éxodo. No tendrán dioses ajenos delante de mí, y se postrarán a otros ídolos y los honrarás. Entonces dice, y cuando venga la maldad y pregunten, ¿por qué, Señor, sufrimiento? ¿Por qué, Señor, la maldad? ¿Por qué? Entonces tú le dirás, Jeremías, porque dejaron mis leyes, mandamientos y ordenanzas, porque dejaron mi palabra, los estatutos del Dios del cielo. Mi hermano, aquí encontramos que el pueblo sirvió a otros dioses. Y nos encontramos, mi hermano, nuevamente, que Jeremías hablaba lo que Dios quería que hablara. Jeremías no hablaba por su propia voluntad. Dios hablaba a través de la boca de Jeremías, porque dejaron mis mandamientos. Vuelva usted una vez más allí a Jueces. Vaya a Jueces capítulo 2. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo en el versículo 11. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Escucha el versículo 12. Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, al Señor, a Yahweh, a Dios, al Elohim, a Adonai. Llámelo como lo quiera, al Señor lo provocaron a ira. Mi hermano, quiero decirle que esa gran pregunta que Jeremías la pone en colación en el capítulo 9 y en el capítulo 16, la gran pregunta, ¿por qué Dios permitió la maldad? ¿Por qué Dios permite tanta opresión, sufrimiento, maldad, angustia, hambre, opresión, esclavitud? ¿Por qué Dios lo permite? Para una gran pregunta, mi hermano, hay una gran respuesta. Y la gran respuesta es, porque dejaron al Dios de Israel, porque dejaron los estatutos, leyes y mandamientos del Señor. La misma pregunta que se hicieron 1200 años, la misma pregunta que se hicieron allá en Babilonia en el 586, la misma pregunta que se hicieron en los tiempos de Jeremías en el año 600 aproximadamente, la misma pregunta que pasaron los tiempos, es la misma pregunta que hoy los ateos, agnósticos y el mundo entero se hace. ¿Por qué Dios permite tanta maldad? ¿Por qué los niños en la calle? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué el hambre? ¿Por qué la escasez? ¿Por qué tanta opresión? ¿Por qué tanta corrupción? ¿Por qué? ¿Por qué? Está la respuesta para una gran pregunta. La resumió bien Jeremías. Porque dejaron al Dios, y dejaron al Dios verdadero, y dejaron sus leyes y mandamientos, lo dejaron a un lado. Hoy la gente se pregunta, ¿por qué Dios el sufrimiento y el dolor?
Aquí está la respuesta, la dice Jeremías, léalo usted en su casa, en cualquier Biblia. Porque dejaron a nuestro Dios. Hoy en día a Dios lo sacamos de la universidad, del colegio, de los jardines. Es prohibido que se ore en los jardines comunitarios, en los jardines ya es prohibido que se ore con los niños. Lo sacamos de todo estamento político, social, religioso. Sacamos a Dios, sacamos sus estatutos, como dijo un gran político mexicano por estos días. No necesitamos a Dios para estos tiempos, dijo este hombre. Ese es el común denominador de la política mundial. Ya no necesitamos a Dios, somos naciones laicas, naciones seculares. No necesitamos de Dios ni de religiones, que no nos gobierne Dios. Y después la gente se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué tanta maldad y sufrimiento? Aquí Jeremías le pregunta a todos los tiempos, desde el 1200 en los tiempos de los jueces, desde el año 600, del 300, del 200 antes de Cristo, a nuestros tiempos. ¿Por qué Dios permite tanta maldad? Aquí hay una respuesta, dice Jeremías. Porque han decidido sacar a Dios. Porque han decidido sacar a Dios del contexto. Quiero volvérselo a leer. Entonces, si no lo ha entendido, dice el profeta, vamos a leer el versículo número 11 del capítulo 16. Dice, entonces les dirás, cuando pregunten, ¿por qué tanta maldad y sufrimiento? Entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron. Y ante ellos se postraron y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Es decir, sacamos a Dios, sacamos la ley de Dios, los mandamientos de Dios, porque no los necesitamos. Ahora usted pregunta, respóndale al ateo, respóndale al agnóstico. ¿Por qué tanta maldad, tanto dolor y sufrimiento? Porque sacamos a Dios. Naciones escandinavas que se levantaron con el temor de Dios, como Dinamarca, Suecia, Escocia, Finlandia, Nueva Zelanda, Europa del Norte, se levantaron con preceptos bíblicos, gente honrada, de sociedades en avanzada por tener a Dios. Pasaron los años y fueron sacando a Dios hasta este tiempo, lo han ido sacando. Canadá, Estados Unidos han ido sacando a Dios. Naciones que se habían levantado en el temor y en los preceptos de Dios están sacando a Dios cada día más. No necesitamos a Dios. Todas las leyes de Dios no queremos las leyes nuevas. Queremos nuevas normas, queremos progresismo, queremos un progresismo liberal. Queremos que Dios nos gobierne, como decía este gran político mexicano por estos días. Queremos a Dios y después vamos a preguntar ¿por qué tanto dolor y tanto sufrimiento? Allá en la palabra de Dios hay un pasaje bíblico exactamente en Amós capítulo 5 verso 4. Dice la palabra de Dios en Amós capítulo 5 verso 4, el Señor dice, buscadme y viviréis. Es hora de buscar a Dios, de volver a Dios. Si quiere que vuelva a ver la prosperidad, la bendición, es necesario que Dios vuelva a su hogar, a mi casa, a nuestros hogares, a la sociedad. Es necesario que Dios vuelva al escenario político, social. Usted dirá, bueno, entonces nos vamos a volver religiosos. No estoy diciendo de religión. Estoy diciendo de tener mandamientos que vayan concorde a la palabra de Dios. Esto es lo que estoy diciendo. No vamos a formar del Congreso un culto religioso, por supuesto que no. No vamos a hacer de la política una religión, por supuesto que no. Estoy diciendo es que sigamos las normas de Dios y que se legisle en base a las normas del temor, del respeto, donde se diga no al asesinato, no a la muerte, no a la corrupción, no a la maldad, donde se legisle de acuerdo a los principios de Dios, no de una religión. Entonces, que no saquen a Dios de tajo y veremos que nuevamente volveremos a ver la bendición de Dios. Recuerda lo que dice Amós capítulo 5, verso 4, buscadme y viviréis. ¿Por qué? La gran pregunta, ¿por qué tanto dolor, tanto sufrimiento? Porque hemos decidido dejar a Dios a un lado. Porque hemos sacado a Dios y no guardamos los estatutos, los mandamientos y las ordenanzas de Dios. Porque no queremos que Dios nos gobierne, como dice este político mexicano.
Por supuesto que no vamos a hacer de la política una religión. Solamente decimos que a Dios no se saque como en otrora, en otros tiempos, donde habían principios, valores, donde la ética, la moral y los principios se respetaban, donde había respeto por el otro, por el anciano, por la mujer, por el hombre, donde había temor a Dios. Entonces la sociedad está viendo las consecuencias de haber sacado a Dios del contexto social, político, de haber sacado a Dios. Estamos viendo las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Jeremías lo dijo, porque sacaron a Dios. Entonces, por eso el pueblo, el Señor le dijo a Jeremías, cuando le pregunten, Señor, ¿por qué permites tanta maldad? Señor, ¿por qué tanto sufrimiento, tanta hambre, tanta opresión, tanto sufrimiento? Jeremías, cuando te pregunten, entonces tú les dirás, Jeremías, porque me sacaron a mí, dice el Señor. Me sacaron a mí. Es hora de buscar a Dios. Es hora de acercarnos a Dios nuevamente. Es hora de que en su hogar, en su casa, volvamos a orar en familia, volvamos a traer a Dios, tener temor de Dios, donde los hijos respeten a sus padres, donde haya temor de Dios. Es hora de buscar a Dios. Como dice Amós capítulo 5, verso 4, que usted lo ve en su pantalla. El Señor dice, buscarme y viviréis. Usted se pregunta hoy, en estos tiempos, sigue preguntando, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué el hambre? ¿Por qué tanta cosa? ¿Por qué tantos niños aguantando hambre? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dejamos al Dios de Elías, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Dejamos al Dios de Elías, al Dios de Daniel, al Dios de San Pablo, al Dios de David, al Dios de Abraham. Sacamos al Dios todopoderoso de nuestro plano emocional, cultural. Hemos decidido sacar a Dios y estamos viendo las consecuencias de la sociedad. Estamos viendo jóvenes tristes, con alcohol, llenos de drogadicción, de alcoholismo, mujeres en la prostitución, dejando hijos por doquier, abortando. Ese es el resultado de dejar a Dios de lado. Es hora de buscar a Dios. Vamos a orar en este día. Padre Todopoderoso, hoy te doy gracias por tu bendita palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdad. Señor, el mundo se pregunta por qué tanta pobreza, por qué niños muriéndose de hambre, por qué tanta perdición, por qué tantos jóvenes en la calle, por qué, Señor, el mundo perdido, por qué tanta maldad, tanto robo, tanta corrupción, por qué, Señor, por qué se pregunta el mundo. Y hoy, Señor, el profeta Jeremías nos habló 600 años antes de Cristo, donde nos dijo, porque sencillamente ustedes han decidido sacar a Dios, han decidido abandonar a Dios, al Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Han decidido dejar al Dios de Elías por fuera. Han decidido apartarse de Dios. Y entonces, por eso vemos todas estas consecuencias. Padre, perdónanos. Hoy te pido perdón. Y en el nombre de Jesús, hoy pido para que tú vengas a mi vida. Hoy, Señor, te pido que vengas a mi corazón. Dígale ahí donde está mi hermano. Usted dígale, perdona, Señor. Si te hemos dejado a un lado, perdónanos. Queremos buscarte nuevamente. Padre, perdona mis pecados, mis errores, mis faltas, mis equivocaciones. Señor Jesús, ven a mi vida, entra, guíame con tu Espíritu Santo a toda verdad y escribe mi nombre en el libro de la vida. Padre, que tú vuelvas a ser Dios, el Señor de mi hogar, de mi casa, de mi familia, y ojalá vuelvas a ser el Señor Dios de Colombia, de América Latina y del mundo entero, para que el mundo, Señor, no vaya a la hecatombe, no vaya a la perdición, sin Dios y sin ley. Hemos decidido dejarte a un lado, Dios. Pero, Padre, ayúdanos para volver a buscar tu rostro, Padre. Queremos buscarte nuevamente, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Quiero, mi hermano, que a continuación escuche este tema que viene a continuación. Es un tema muy hermoso. Es un tema con una letra maravillosa. Es para usted, es para mí. Quiero que lo escuche una y otra vez, escúchelo.
porque va a hablar Dios a sus vidas. Y con este tema que está subtitulado, usted entienda por qué está la sociedad como está, por qué hay tantos niños abandonados, por qué hay tanta droga, por qué hay tanto degenero, tanta maldad, tanto dolor, tanto sufrimiento, y por qué está el mundo como está. Espero que lo escuche, lo discierna, lo entienda, lo analice, y que sobre todo, más que entenderlo, vuelva usted a los mandamientos, los preceptos de la ley de Dios. Busque a Dios mientras pueda ser hallado, dice la Escritura. Buscadlo y viviréis, dice la palabra en Amós capítulo 5, verso 4. Búsquelo para que vengan días mejores de refrigerio para el planeta Tierra. Usted, mi hermano, que el Dios Todopoderoso los bendiga siempre. Que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob lo acompañe y lo bendiga en esta semana que inicia, en el nombre de Jesús. A todos muchas gracias, y el próximo domingo, si Dios lo permite, estaremos aquí, o si volvemos a nuestra iglesia, nos veremos en nuestra iglesia. Dios los bendiga y hasta siempre. Bendiciones para todos. Bendiciones. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. No se vuelven hacia mí. Ahora ciñete como un varón valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron
está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer, oh, yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño: